presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radio Visión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. En nuestro último estudio comenzamos a explicar la obra de la Trinidad en el plan de la salvación humana. Y como es lógico, vimos primeramente la obra de nuestro Padre Dios, diseñando desde la eternidad este plan glorioso de santidad, de sanidad y de salvación. Y dimos el significado de algunas de las palabras bíblicas relacionadas con esta, que Dios reconoce, predestina, escoge y llama, cada una de ellas con sus respectivos pasajes bíblicos. Hoy comenzaremos a enfocarnos en la obra del Hijo de Dios, la obra de Jesucristo en el plan de la salvación. Esa obra en ejecutar, en el cumplimiento del tiempo, ese plan divino concebido en la eternidad. Sobre este punto hay bastante material para recorrer, y no lo alcanzaremos a cubrir completamente en el programa de hoy. Diremos primeramente que este plan eterno de Dios con Cristo fue prometido profusamente. Ahí el evangelista Mateo, el apóstol Mateo, nos da información en el capítulo 26, los versos 51 al 54, diciendo así: pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Cuando nuestro Señor Jesús ve esta reacción de uno de sus discípulos, que entendemos, según el relato del apóstol Juan, que fue Simón Pedro, le reprende diciendo: ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Lo que nuestro Señor está expresando así es que Él era consciente de que estaba cumpliendo el plan de su Padre Celestial. Si Pedro o alguien más hace uso de las armas de la carne, ¿cómo se cumplirá el plan ya acordado por la divinidad? Y si nuestro Salvador necesitaba librarse de esa hora ya planeada por Dios, ¿acaso no podía hacer uso de su poder divino para salvarse a sí mismo? Las Escrituras declaraban que la voluntad de Dios era que Jesús sería traicionado, tomado preso y sufriría y moriría. Y la voluntad de Cristo estaba unida a la voluntad del Padre y a la voluntad del Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Y por tanto, Él debía pasar por cada una de las etapas, sufrir cada uno de los detalles, especificado en el testimonio escrito de Dios, que es la Santa Palabra. No era solamente que los eventos así arreglados debían así cumplirse, no meramente que los profetas de antaño lo predijeron, sino que había una especie de deber y obligación moral especial de cumplirlos, el cual Cristo, esta obligación, como uno con el Padre y el Santo Espíritu, estaba supuesto a cumplirlo en toda su perfección. Y en obediencia y amor a usted, Cristo estuvo dispuesto a cumplirlo. Así se realizó el plan de nuestra redención. Esa disposición de nuestro Salvador de cumplir el plan divino lo evidencia también sus palabras, como lo reproduce el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 21. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. La referencia en la frase sigue su camino es, por supuesto, a una muerte, a la muerte del Señor Jesús, como lo ve el Salmo 22, Isaías 41. Lo mismo, usted puede leerlo en Lucas 22, 22. Regresamos ahora.
y aprovecharemos el tiempo para un breve anuncio. La Iglesia Nueva Visión de Elgin te invita al concierto de oración. No te lo pierdas, sábado 26 de abril a las 7 p.m. Únete a la red de oración clamando y orando a Dios por una reforma migratoria, por un avivamiento en la ciudad de Chicago y alrededores. Sábado 26 de abril a las 7 p.m. Iglesia Nueva Visión de Elgin, ubicada en el 1100 de la Summit Street en Elgin, Illinois. 7 p.m. 26 de abril, red de oración. Después de su resurrección, en la conversación con los discípulos que se dirigían de regreso a la ciudad de Maús, nuestro Señor los reprende diciendo, como lo reproduce el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, los versos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Hasta aquí la santa palabra de Dios. Todo esto que esos discípulos lamentan tan amargamente está claramente prometido en las páginas de los profetas, y esos discípulos deben haber estado ciegos y sordos para no haber visto ni oído esa historia de agonía y sufrimiento, ese sufrimiento paciente que en esas páginas tan conocidas por los judíos se especificaba y lo leían cada día sábado en las sinagogas. Cuando esos grandes profetas hablaron de la venida del Mesías, ¿cómo ustedes pudieron haber fallado en ver que esas palabras apuntaban a estos mismos días de sufrimiento y de muerte? Por las tres divisiones de las Escrituras hebreas, nuestro Señor prueba lo que ellas dicen acerca de Él. En primer lugar, en las Escrituras de Moisés, lo que es una referencia al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En el Pentateuco hallamos la promesa, un montón de promesas acerca de la venida del Mesías. En Génesis 3:15, la promesa de su venida, de su triunfo sobre la serpiente antigua. La promesa a Abraham en Génesis 22:18. El significado del Cordero Pascual en Éxodo 12, el chivo expiatorio en Levítico 16, la serpiente de bronce en Números 21:9, el profeta más grande que Moisés en Deuteronomio 18:15, la estrella de Jacob y el cetro de Israel en Números 24:17, la peña de Horeb en Números 20:11 y así sucesivamente. Ahora, cuando él habla de los profetas, podemos mencionar Isaías 7:14, capítulo 9, versos 6 y 7, el capítulo 40, versos 10 y 11, el capítulo 50, el verso 6, el 53, completo, pero específicamente los versos 4 y 5, en Jeremías 23:5, 33, 14 y 15, en Ezequiel capítulo 34, verso 23, en Miqueas, capítulo 5, verso 2, en Zacarías, capítulo 6, el verso 12, capítulo 9, el verso 9, capítulo 12, el verso 10 y 13, el versículo 7, y en Malaquías, capítulo 3, el verso 1, y el capítulo 4, el verso 2, y así sucesivamente en muchos de los otros profetas. Y también en los salmos, el Salmo 16, el Salmo 22 y muchos otros salmos. El testimonio de los primeros cristianos afirma también el plan eterno de Dios. Dice Hechos el capítulo 2, el verso 23, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo.
El plan de Dios de que Cristo sufriera por los pecados no fue un propósito vago ni casual, abandonándolo a la casualidad y a la voluntad fluctuante de los seres humanos. Fue un plan determinado y definido en lo que se refiere al tiempo y a la manera como se llevaron a cabo los eventos y cómo lo llevaron a cabo los instrumentos escogidos según el preconocimiento de Dios. Esta misma idea la comparte José a sus hermanos en Génesis 45:5, hablando de los planes de Dios. Y les dice a sus hermanos: pero no se pongan tristes, ni lamenten haberme vendido, porque Dios me envió aquí adelante de ustedes para preservarles la vida. Ese era el plan de Dios. Y lo mismo les vuelve a decir José en el capítulo 50, el verso 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Y hallamos la misma idea en cuanto a una decisión humana tomada por Sansón, que confundió a sus propios padres, allí en Jueces capítulo 14, verso 4, donde dice: sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban a Israel. La venida de Jesucristo, su vida, su ministerio, sus obras, su sufrimiento, su muerte, su crucifixión y su resurrección ha sido conforme al plan de Dios, por el amor de Dios hacia la humanidad y específicamente por el inmenso amor de Dios hacia usted. Regresamos ahora en unos segundos más. Hola amigo y amiga, soy el pastor Juan Carlos Palominos en Radio Visión, la frecuencia que te bendice, todos los martes y los jueves de 1 de la tarde a 1:30 p.m. Apoyo familiar. Les agrego también a ese anuncio que estamos los días lunes también a las 9:30 de la mañana y los días martes a las 5:30 de la tarde por el 850M y también por el 1470M. Así que estamos los lunes, los martes y los jueves. Seguimos con nuestra explicación acerca del propósito eterno de Dios en la venida, en la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Hechos capítulo 4, versos 25 y 28, encontramos allí la oración de los discípulos y dice: tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús. Pero fíjense cómo agrega el verso 28. Para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Hasta ahí la palabra de Dios. Los decretos de Dios son desde la eternidad hasta la eternidad. Nada sucede en el tiempo que Él no lo haya determinado con anterioridad, sea afectando Él mismo la historia o haciéndolo a través de otros instrumentos humanos. Eso es lo que hallamos aquí. Todo lo que le sucedió a Cristo, ya sea por medio de los judíos o de los gentiles, por Herodes o por Poncio Pilato, fue en conformidad a la voluntad secreta de Dios. El pacto que Él hizo con Cristo y el acuerdo de paz que había entre ellos dos, lo que ellos hicieron de manera tan cruel, Dios la diseñó para hacer el bien y de esa manera redimir y salvar a su pueblo, redimir y salvarle a usted. Esto no hace a Dios el autor del pecado, ni excusa
las acciones pecaminosas de la gente, ni infringe la libertad de sus voluntades al actuar. Dios está en control de la historia. También usted puede leerlo en otro pasaje del libro de los Hechos. En el capítulo 13, los versos 27 y 28, dicen así: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús, y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. En su mensaje en la ciudad de Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo quiere decir que tanto la gente como las autoridades judías no quisieron reconocer que Jesús era el Mesías porque ignoraron, pasaron por alto, no quisieron aceptar el verdadero significado de las profecías del Antiguo Testamento y consideraron que él era un impostor porque esperaban ellos a un príncipe guerrero, un libertador político y militar, y no a un hombre pobre y despreciado, un varón de dolores, a quien rechazaron y condenaron a morir en una cruz. Aunque las Escrituras se leían constantemente, ignoraron su verdadero significado. Estaban cegados por el orgullo y el prejuicio y por sus opiniones preconcebidas. Tal cosa sucede aún en nuestros días, en que mucha gente lee la Biblia de esa misma manera. La mayor parte de sus vidas la lee, la tiene y nunca comprenden su verdadero significado. Ese mismo es el significado de la palabra ignorancia. En el anuncio del apóstol Pedro en su mensaje en el pórtico de Salomón, fue ignorancia preconcebida, fue ignorancia producida por el orgullo y el egoísmo. Y también el mismo apóstol Pablo en su testimonio delante del rey Agripa relaciona los sufrimientos y la muerte y la resurrección de Cristo con el mensaje de los profetas y de Moisés. Puede leerlo ahí en el capítulo 26, los versos 22 y 23. Pero Dios vino en mi ayuda, dice el apóstol Pablo. Por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a grandes y pequeños y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. No importa cuál mensaje era apreciado más por los maestros judíos, sean los profetas o sea Moisés, sean fariseos que aceptaban toda la escritura, o sean los saduceos que daban al Pentateuco, a las escrituras de Moisés, una autoridad mayor que las escrituras de los profetas. En un caso o el otro, el apóstol Pablo da testimonio de lo que él enseña y predica está basado en la enseñanza, rechazando así la acusación levantada en contra suya de que él hablaba contrario a la ley de Moisés y contra el templo y contra el pueblo judío. Su doctrina estaba perfectamente de acuerdo con los escritos mosaicos y de los profetas concerniente al Mesías, de quien hablan en muchos lugares y a quien los judíos esperaban. Hay una armonía y un acuerdo completo entre los escritos de Moisés y los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento. En todas las escrituras de la revelación del Evangelio de Jesucristo. En su primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versos 3 y 4, el apóstol Pablo presenta esta misma idea de las promesas acerca de Cristo. Y dice así: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo fue conforme a las Escrituras, su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección al tercer día. A lo mejor usted puede preguntarme, ¿a qué escrituras se refiere? ¿De qué escrituras está hablando aquí el escritor Pablo?
claramente se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Las del Nuevo Testamento aún no se hallaban en existencia. Y si quieres saber a qué escrituras del Antiguo Testamento se está refiriendo el apóstol, en este versículo 3, respecto a su muerte por nuestros pecados, puedo referirlo al Salmo 22, a Isaías 53, a Génesis 22, a Deuteronomio 24, 26. Y cuando en el versículo siguiente el apóstol Pablo dice que su sepultura y su resurrección fue conforme a las Escrituras, en relación a la sepultura y resurrección de Cristo, usted puede ver el Salmo 16, el verso 10, Isaías 53, 10, Oseas capítulo 6, el verso 2, Jonás el capítulo 2, el verso 10. Y este último pasaje que Jesús mismo lo aplica a su resurrección. Jonás, capítulo 2, el verso 10, y puede ver su referencia en los evangelios, en Mateo capítulo 2, el verso 40, y el capítulo 16, el verso 4. Vuelvo ahora, en unos segundos más. También podemos agregar otros pasajes. Creo que la información ha sido suficiente, pero permítame agregarle lo que escribe el apóstol Pedro. En un momento más haremos una aplicación y si hay tiempo le invitaré también a reaccionar a este mensaje. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, los versos 10 y 11. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Es muy claro y es lo que estamos certificando y confirmando a través de las Sagradas Escrituras, que la muerte de Cristo no fue una casualidad, ni fue una cosa del destino, ni ocurrió como las cosas tienen que ocurrir. Sencillamente es el plan de amor, el plan bendito de nuestro Dios hacia la humanidad y específicamente hacia usted. El mismo apóstol Pedro agrega allí en los versos 18 al 20 de este primer capítulo 1 de su primera carta. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos, por amor a ustedes. Así es el inmenso amor de Dios hacia usted. Al concluir nuestro estudio de hoy, recuerde muy bien que en medio de su salvación, la muerte de Cristo por usted está profetizada en numerosos pasajes del Antiguo Testamento y fue comprendido de esa manera claramente por los predicadores y escritores del Nuevo Testamento. Le repito uno de ellos antes de orar, dando gracias a Dios por su plan maravilloso y hacer una invitación a que usted también dé gracias por ese plan si lo ha recibido, o también ore pidiendo a Dios que lo haga partícipe de ese plan glorioso. Ese texto son las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y dice así: conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. También
conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. También, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Los que ya le hemos conocido, le damos gracias a Dios. Te damos gracias, Dios omnipotente, por tu plan maravilloso para nuestra salvación. Te doy las gracias porque tú iluminaste nuestras mentes para comprenderlo así y recibir a tu único Hijo para el perdón de nuestros pecados. E intercedo en esta hora por alguna persona, algún hombre o alguna mujer que aún no ha depositado su fe en la persona de tu Hijo amado, que en el día de hoy sea el gran día de su salvación. Y te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Y si usted aún no ha creído, usted aún no ha recibido ese plan maravilloso en su vida, usted no ha creído en Cristo como su Salvador personal, permítame decirle que Dios le ama. Dios le ama y tiene para usted un plan especial y maravilloso. Dicen las Sagradas Escrituras que de tal manera Dios le amó que envió a su Hijo único para que, si usted cree en Él, no se condene eternamente, sino para que tenga vida eterna. Esa vida que el mismo Señor Jesús ofreció en su ministerio terrenal cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en gran abundancia. Le digo con sumo respeto, no quiero ofenderle, que usted es un pecador. Y que su pecado le separa de Dios. No importa lo bueno que haga, no importa las obras, no importa su generosidad, pero sus obras han quedado cortas de la gloria de Dios. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Las buenas nuevas del Evangelio es que Dios envió a su Hijo para morir por los pecados de ustedes. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo le invito, ¿quiere recibir el regalo de Dios para usted? Si es así, allí donde usted se halla, ahí donde usted se encuentra, repita esta oración. Amado Dios de amor, reconozco que soy un pecador y te ruego su perdón. Creo que su Hijo murió en mi lugar para perdonar mis pecados y que resucitó para darme vida abundante en esta vida y en la venidera. Y le pido que su Santo Espíritu me ayude para hacerlo a Él el Señor de mi vida, guiando mi vida y ayudándome a hacer su voluntad. En su santo nombre lo ruego. Amén, amén y amén. Me gustaría saber de usted. Si gusta, puede llamarme al 773-481-2554. Que el Señor le bendiga. Hola amigos y amigas, soy el pastor Juan Carlos Palominos en Radio Visión, la frecuencia que te bendice todos los martes y los jueves de 1 de la tarde a 1:30 p.m. Apoyo familiar.